¿Qué pasa cuando aquello que te consume comienza a hablar? ¿Y si la voz que escuchas en la noche no es solo tu hambre, sino un mensajero? ¿Y si detrás de la caída hay un llamado? No te pido creer. Solo escucha. Cada compulsión, cada repetición, cada noche en vela es una línea en un libro que alguien o algo quiere que leas. En las orillas del Nilo existía un escriba divino. Thoth. Dios de la palabra, guardián del registro. Era quien pesaba el corazón contra la pluma de Maat. No juzgaba con ira, registraba con peso. Era memoria y medida. Thoth nos recuerda que todo queda escrito. Que el equilibrio no es un estado que se impone desde fuera, sino una voz que llama desde dentro cuando algo se rompe. La pluma que registra no es fría. Es una invitación a ver. A los elegidos no siempre se los elige por grandeza. A veces, el llamado viene a través de la herida más profunda. A veces el elegido es el que cae más veces y aprende a leer sus propias cicatrices. La adicción tiene un lenguaje propio. Repetición, urgencia, negación. Habla en acciones, no en palabras. Se instala en rutinas hasta convertir la libertad en hábito. Pero también, en su insistencia, contiene una frase cruda: aquí hay algo que no se ve. La noche trae audios que el día no permite. En la soledad, la adicción susurra. Otra vez será distinto. Y cuando la acción termina, queda el eco. Vacío, vergüenza, repetición. Pero escucha. No todo susurro es condena. A veces el murmullo que te empuja es también el mensajero que te muestra la herida más oculta. ¿Qué te diría Thoth si pudiera hablar contigo en la lengua de tus impulsos? Tal vez esto. Registra todo. A cada caída le corresponde una razón. No huyas de la evidencia. El mensaje no siempre viene en sentencia, muchas veces llega en fragmentos. Un gesto que repites es una frase, una noche en vela, un párrafo. Si aceptas leer, la adicción te habla claro. Aquí hay una pérdida, aquí falta algo, aquí no hay permiso para sentir. Thoth pesa el corazón. Tú también puedes pesar tu historia. No para que te azotes, sino para que sepas qué corregir. La pregunta no es ¿por qué soy débil? Sino ¿qué necesita ser visto para que vuelva el orden? El primer acto de transformación es simple: tomar nota. Registrar. Hacer presente el dolor que hasta ahora se escondía en la acción. Thoth no te quitará la noche, pero puede enseñarte a leerla. Cuando el ruido se apaga, cuando ya no queda nada que ofrecer al impulso, comienza la hora del silencio. Y en esa hora, la voz que nunca escuchas empieza a hablar. No esperes una voz celestial. La divinidad no grita. Se infiltra. Escribe en las grietas. Susurra en las repeticiones. Habla en el mismo idioma que tu adicción, pero con otra intención. Thoth no habla en palabras humanas. Habla a través del reflejo, del símbolo, del impulso que vuelve. Su voz es la del alma que intenta recordar. La adicción no es solo un enemigo. Es una carta escrita con fuego. Un mensaje que dice: aquí, justo aquí, se perdió la conexión con la fuente. En cada adicto hay un niño que quiso ser visto, un silencio que quiso ser escuchado. Dios habla cuando la historia vuelve a repetirse, pidiendo ser leída con nuevos ojos. Thoth, el escriba de los dioses, anota cada gesto del alma. Y cuando llega el momento, los signos se revelan. No fuera de ti, sino dentro. El ojo es tu conciencia. La balanza, tu verdad. La luna, tu ciclo. La pluma, el juicio compasivo. Cada uno de esos signos es un recordatorio: lo divino no castiga. Solo busca equilibrio. La adicción te muestra lo que está en exceso. Y lo que falta. Te pide que veas con los ojos de Thoth, no con los del castigo. Mientras la culpa pese más que la compasión, la balanza se inclinará hacia la repetición. Pero si logras escuchar con ternura tu historia, la adicción pierde poder. Ese es el lenguaje oculto de Dios en ti:
no el grito del castigo, sino el suspiro del equilibrio. Cuando la voz divina se manifiesta, no llega en forma de milagro. Llega en comprensión. Comprendes que la sustancia, la adicción, la necesidad, nunca fueron el fin. Fueron el canal. Dios, a través de la adicción, no busca castigarte. Busca despertarte. Porque a los elegidos se les enseña en el fuego, no en la comodidad. Y ese fuego, aunque queme, purifica la mirada. Cada palabra escrita es un peso menos. Cada verdad revelada es una línea que Thoth registra en el libro invisible de tu alma. Dicen los textos antiguos que Thoth guarda un libro en el cual está escrita la historia de cada alma. Pero ese libro no está en un templo egipcio ni en el cielo. Está en ti. Todo aquello que pensabas que te alejaba de Dios era, en realidad, el camino que te conducía de regreso. La adicción no fue un castigo. Fue el idioma que tu alma necesitó para llamar tu atención. Thoth enseña que la sabiduría nace del error cuando el error se observa con verdad. Cada caída, si se registra con conciencia, se convierte en palabra sagrada. Y el que aprende a leer sus heridas, deja de repetirlas. Cuando el mensaje se escucha, la adicción pierde su trono. El impulso ya no gobierna. Guía. Ya no huyes del vacío, lo habitas. Ya no te consumes, te comprendes. No hay castigo en la voz divina. Solo enseñanza. Y cuando el elegido entiende, el fuego se apaga. Queda la luz. Y así, cuando el hombre escucha, Dios escribe una nueva línea en su historia. La del retorno. Thoth sonríe. La pluma pesa lo justo. El corazón, también. La voz divina no desaparece después del mensaje. Permanece como un susurro suave, recordándote. Mantén el equilibrio. Porque el aprendizaje no es huir de la sombra, sino caminar con ella. Así hablan los elegidos, no con prédicas, sino con gestos. Porque quien ha oído a Dios en su propio abismo, ya no necesita gritar. Su sola presencia traduce la enseñanza. En el lenguaje de los dioses, la adicción no es castigo. Es un lenguaje del alma que grita lo que la mente ha silenciado durante demasiado tiempo. Una adicción, ya sea a una sustancia, a una persona, a la validación o al dolor, es, en realidad, un intento desesperado del espíritu por recordar su conexión con la fuente. Thoth enseña que toda energía busca su propio equilibrio. Cuando el alma encarna y olvida su naturaleza divina, comienza a llenar ese vacío con imitaciones de la luz. El adicto, sin saberlo, busca un reflejo del éxtasis original, la unión con lo eterno. Pero en su forma distorsionada, ese deseo sagrado se convierte en dependencia, obsesión y finalmente, en pérdida de sí mismo. Según las tablas Esmeralda, Thoth afirma que en cada sombra yace una chispa de la sabiduría que aguarda ser comprendida. La adicción es esa sombra. Es un ritual inconsciente, una forma errada de comunicación con lo sagrado. Pero cuando uno empieza a escuchar el mensaje detrás del deseo, se revela la enseñanza. El alcohol busca disolver las fronteras del yo, pero el alma solo anhela expandirse sin límites en la conciencia divina. Las drogas abren puertas a dimensiones alteradas, pero lo que el espíritu anhela es recordar su naturaleza multidimensional sin necesitar sustancias. La adicción al amor o al reconocimiento externo es el reflejo de un alma que ha olvidado que ya es amada eternamente por la fuente. Cada compulsión es un eco de un llamado antiguo. Una búsqueda fallida de comunión con lo divino. Thoth enseña que los elegidos no son aquellos que nunca caen, sino los que caen hasta el fondo del abismo y traen la luz de vuelta. La adicción, en ese sentido, no destruye. Purifica. Despoja al individuo de su falsa identidad, lo lleva al límite de lo humano y allí, cuando todo se quiebra, el alma habla con voz clara. Es en esa oscuridad donde se escucha la voz de Dios. No en los templos, no en los libros, sino en el susurro del vacío. El dolor de la adicción se convierte entonces en un rito iniciático. Cada recaída, cada momento de desesperación, no es un fracaso. Es una etapa del proceso alquímico. El alma desciende al inframundo, como Osiris, como Inanna, para enfrentarse a sus propios demonios. Y en ese descenso, lo que parece destrucción es, en verdad, una transmutación.
Dios habla a través del silencio del alma herida. Todd decía que la voz del uno se oculta en los ecos de la desesperación. Cuando un adicto toca fondo, cuando el ruido del mundo se apaga y solo queda la soledad. Allí surge el llamado interno. Una voz tenue, pero real, que dice: no eres esto. Recuerda quién eres. Esa frase, repetida en el fondo de la conciencia, es el despertar. Es el punto exacto donde la adicción deja de ser una cadena y se convierte en una puerta hacia la iluminación. El alma que atraviesa la adicción no regresa igual. Ha visto la sombra, ha tocado el abismo, y al hacerlo, ha comprendido que la luz no se encuentra fuera, sino en la aceptación plena de su oscuridad. Todd enseñó que el iniciado debe convertirse en ambos polos. La oscuridad y la luz, el fuego y el agua, el deseo y la renuncia. Solo quien ha conocido la esclavitud del deseo puede comprender la verdadera libertad. Por eso los elegidos, los que Dios llama a través de la adicción, no son almas perdidas, sino almas en proceso de recordar su propósito. Son los alquimistas de su propia existencia, transformando la sustancia densa del sufrimiento en oro espiritual. Y cuando finalmente el adicto escucha la voz, cuando comprende que el placer que buscaba afuera es el reflejo del amor que ya habita en su interior, entonces la adicción se disuelve. No porque la voluntad lo haya vencido, sino porque el alma ha comprendido su lección. Cuando la voz de Dios se manifiesta, después de la caída, llega el silencio. No el silencio vacío de la desesperación, sino uno más profundo, más sagrado. El silencio que precede al despertar. El alma ha tocado fondo, ha sentido la pérdida total, y en ese vacío, algo nuevo comienza a respirar. Esa respiración no viene del cuerpo. Viene de la fuente misma. Es Dios, hablándole directamente al elegido, no con palabras, sino con comprensión interior, con claridad, con una sensación de recuerdo. Todd, el maestro de la sabiduría eterna, enseñó que dentro del hombre arde una llama que nunca puede ser extinguida. Pero esa llama solo puede verse después de que todo lo demás se apaga. El alma adicta, al perderlo todo, al vaciarse completamente, se convierte en un cáliz. Y solo un cáliz vacío puede ser llenado por la luz divina. El despertar no llega como un milagro repentino, sino como una serie de revelaciones interiores. La persona comienza a notar sincronías, sueños, señales. El universo empieza a hablarle de forma directa. Una canción, una frase, una mirada, un recuerdo. Cada cosa parece tener sentido. Como si la realidad misma le estuviera susurrando. Has comprendido. Ahora ve y recuerda. Lo que antes era sufrimiento se convierte ahora en comprensión. El elegido comprende que nada fue en vano. Cada caída, cada lágrima, cada noche interminable tuvo un propósito. Despertar la conciencia. El alma que ha pasado por la adicción sabe lo que es el vacío. Y por eso puede reconocer la plenitud. Sabe lo que es el descontrol. Y por eso comprende el valor de la paz. Todd describe este punto como el inicio del renacimiento solar. El momento en que el alma se alinea con la frecuencia del uno, dejando atrás el ciclo del deseo y el sufrimiento para entrar en un estado de luz consciente. Cuando el alma despierta, ya no busca a Dios fuera. Descubre que la voz que tanto anhelaba escuchar siempre estuvo dentro. No se manifiesta como un estruendo ni una visión milagrosa, sino como una presencia serena y amorosa, una certeza interna que guía sin imponer. Dios no grita, susurra. Y en ese susurro, el elegido reconoce su misión. Transformar su historia de adicción, caída y redención en luz para otros. El adicto sanado se convierte en un puente, un maestro involuntario que guía sin predicar, que enseña a través de su mirada, porque ha visto lo que otros temen mirar. El abismo. Y al haberlo atravesado, porta el fuego de Todd, la sabiduría que solo se obtiene en la oscuridad. Toda iniciación culmina en un retorno. El elegido, una vez transformado, vuelve al mundo, no como quien huye del pasado, sino como quien lleva la luz a los que aún duermen. Dios le habla ahora no a través del dolor, sino a través de la inspiración. Las adicciones, las heridas y los vacíos se convierten en canales para la compasión.
El antiguo sufrimiento se transforma en un don. La capacidad de entender el dolor ajeno sin juzgarlo. El alma que ha comprendido su proceso ya no teme al deseo, porque ha descubierto el secreto de los antiguos. El deseo puede ser transmutado en devoción. Lo que antes era adicción se convierte ahora en anhelo sagrado. Un fuego interior que impulsa a servir, crear y expandir la conciencia divina. Todd describe este estado final como el círculo de oro. El punto en que el alma comprende que nunca estuvo separada de la fuente, que la adicción, el sufrimiento, la caída y el renacimiento eran solo pasos dentro del mismo ciclo del aprendizaje divino. El alma se expande a través de la experiencia. Quien conoce el abismo, comprende la altura. Quien ha perdido la luz, se convierte en su guardián. El elegido, al comprender esto, alcanza la paz del iniciado. Ya no necesita buscar fuera lo que siempre fue suyo. Vive, actúa, ama, enseña y respira desde la presencia divina. La adicción se disuelve no por rechazo, sino por comprensión. Y en su lugar florece una vida guiada por propósito, claridad y servicio. Cuando el alma despierta del sueño del deseo, descubre que nunca estuvo sola. Que incluso en su caída, Dios estaba allí, hablando a través del vacío. Mostrando, con amor severo, el camino de regreso a casa. En toda caída, una enseñanza. En toda herida, una semilla de luz. En toda adicción, la voz de Dios llamando al alma a recordar. La voz de Dios en los fragmentos del ser. Hay un momento en el viaje del alma en que ya no hay lucha. Ni contra la adicción, ni contra el pasado, ni contra el dolor. Solo queda comprensión. Una comprensión tan profunda que trasciende las palabras, una paz que no depende de nada, una certeza silenciosa que dice: todo era parte del mismo plan. La adicción no fue una maldición. Fue una llamada codificada en el alma. Un modo divino en que la conciencia, olvidada de sí misma, se empujó hacia su propia frontera para poder recordar. Dios no habla a todos con voz de trueno. A veces habla con el temblor de la desesperación, con el frío de la abstinencia, con la soledad del cuarto vacío. Habla en el silencio que sigue a la caída, cuando todo lo externo se ha derrumbado, y el alma, desnuda, por fin puede escuchar. La adicción fue el crisol. El fuego que disolvió el yo ilusorio. La fragua donde el alma fue fundida. Moldeada por la llama divina hasta brillar nuevamente. Como enseñó Todd. Solo el metal que ha conocido el fuego puede reflejar la luz del sol. El elegido, el que fue arrastrado al abismo. No fue castigado, sino purificado. En su caída, perdió todo lo que no era verdadero. Y al quedarse vacío, se volvió un canal. El alma que regresa del fuego ya no pertenece al mundo del olvido. Ha visto la verdad, ha sentido el uno respirando a través de su propio pecho. Y ahora camina en el mundo con una nueva mirada. No de víctima, sino de portador de la llama. Ya no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Ya no huye del dolor, porque ha comprendido que el dolor fue el lenguaje de su despertar. El adicto que despierta se convierte en un maestro silencioso. No predica, no impone, no juzga. Solo vive desde una frecuencia distinta, desde la vibración del amor consciente. Todd lo llamaría el guardián de la puerta dorada. Aquel que ha cruzado la línea entre el sufrimiento y la sabiduría. Y ha vuelto para guiar con su sola presencia. Y así, finalmente, el alma comprende. Dios siempre habló. En el placer y en la culpa. En la euforia y en el vacío. En la sustancia y en la abstinencia. En cada caída y en cada intento de sanar. Dios estaba allí, observando, esperando, amando en silencio. Hasta que el alma lo recordara. La adicción fue el espejo roto donde el alma vio su reflejo distorsionado. Pero al reunir los fragmentos, al aceptar su sombra, descubrió algo que siempre había estado allí. Dios no te habla porque estés perdido. Te habla a través de tu pérdida. Y llega el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio del uno. El instante en que todo se une. El adicto redimido se sienta, respira y comprende. No hay más batalla.
no hay más huida. Solo una certeza. Todo lo vivido, cada caída, cada impulso, cada lágrima, fueron mensajes disfrazados. Palabras sagradas pronunciadas por la divinidad para despertarlo. La adicción fue el lenguaje del alma para llamar su atención. Y cuando por fin escucha, el lenguaje desaparece. Solo queda el mensaje. Eres uno conmigo. En el principio fue la oscuridad. En la oscuridad, el deseo. En el deseo, la búsqueda. En la búsqueda, el fuego. En el fuego, la revelación. Y en la revelación, el retorno a la luz. Así termina el viaje. El alma elegida ya no pregunta por qué cayó, porque ahora comprende que la caída fue su ascenso disfrazado. Dios habló a través de la adicción, sí. Pero no para destruirla, sino para recordarle su misión eterna. Convertirse en la voz de la luz en medio de la sombra.